Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta conferencia. Me llamo Jan Lacroix, soy el director de la Alianza Francesa de Querétaro en México y como lo saben, desde hace casi 3 meses, debido a la situación sanitaria, proponemos varias actividades culturales, pedagógicas en línea. Y dedicamos este mes de mayo al debate de ideas, organizando conferencias y mesas de diálogos a través de las herramientas digitales que tenemos. Como siempre, antes de empezar, para los que no conocen esta plataforma, les voy a dar algunos consejos. Primero que todo, de conectarse con el navegador Google Chrome, y si tienen cualquier problema de sonido, de imagen, por favor tienen que refrescar la página web. Además les voy a dar unas reglas para que podamos intercambiar, dialogar de la mejor manera, y por eso tienen a la derecha de su pantalla botones, uno que dice chat. Eso solo gracias por usarlo por lo informal. Si quieren saludar a unas de los ponentes, pueden como poner un mensaje aquí. Pero si quieren preguntar, por favor, gracias por usar el botón que se llama preguntas. Estamos más o menos 1 hora y 15 minutos. Les agradezco mucho y les recuerdo que esta conferencia estará accesible después por replay o a través del replay o del YouTube. El día de hoy les vamos a proponer un diálogo sobre las lenguas indígenas en México a través de ejemplos querétanos. La Alianza Francesa de Querétaro, desde hace casi 3 años, decidió poner en su proyecto cultural la cuestión de las lenguas y culturas indígenas y su articulación posible o no con la francofonía. Nosotros somos una escuela de francés y nos interesa mucho la problemática del papel de la y de las lenguas en nuestra sociedad. Y por supuesto tenemos la suerte de vivir en un país con un montón de lenguas, de culturas. México tiene una riqueza lingüística, una diversidad cultural muy importante, y tenemos que tener en cuenta todo eso en nuestras actividades, en nuestra manera de pensar cómo se debe manejar un centro de idiomas. Por eso, en enero de 2018, invitamos a Frédéric Dumont, artista y autor francés, a trabajar en una residencia en Querétaro para empezar a descubrir demás lenguas. Y a partir de este momento hemos desarrollado un proyecto más amplio para que Frédéric pueda trabajar y conocer más lenguas a través del país. Y gracias a nuestros amigos de otras alianzas en Toluca, Puebla, Mérida, y etcétera. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en algunos aspectos de las lenguas en Querétaro, y tenemos la suerte de contar con la presencia de grandes invitados. Por supuesto, Frédéric Dumont, artista francés en residencia aquí en México, que nos va a compartir su proyecto y su manera de ver. María de Jesús Serene Hernández Gómez, maestra de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro. Diego Ugalde de Ain, director del Cine Teatro Arza en Amealco. Enedina Álvarez, que nos va a compartir también su lengua y espero que nos va a compartir algunas palabras más en su propia lengua. Y solo esta conferencia se debe ver como un diálogo entre todas estas personas, y no duden a intervenir a través del botón de preguntas para que podamos también preguntar a nuestros amigos y compartir sus comentarios. Y vamos a empezar antes que todo con Frédéric, que nos va a presentar, nos va a dar primeras palabras para empezar el diálogo. Te doy la palabra, Frédéric. Gracias, Jan. El primero, estoy ahora en Francia, ¿no? Porque no pude venir a México porque la epidemia, la pandemia. Y quería agradecer a la Alianza Francesa, ¿no? Para la invitación y su director, Jan Lacroix. Y
para presentar mi proyecto en unas palabras, es un proyecto artística y poética de escribir un poema en todas las lenguas del mundo. Entonces es un proyecto imposible, ¿no? a hacer en una vida humana, porque hay más o menos 6.500 lenguas en el mundo. Entonces, es un proyecto que tiene múltiples formas, libros, instalaciones, video y libros. Y voy a hablar específicamente de la performance que se llama glosolalia. Glosolalia significa hablar en todas las lenguas del mundo. También es una palabra que significa que estás un poquito loco, ¿no? Porque de verdad es una enfermedad, psicología. Entonces, este performance ahora es en 50 lenguas. Y lo que pasa durante la performance es que lo hablo en las lenguas. No hablo en francés o en castellano o en inglés, solo las lenguas. Y si no hablas estas lenguas, lo que escuchas no es el sentido, pero es como una emoción, ¿no? Una emoción de música de las lenguas. Y a través de esta emoción puedes entender algo del sentido, del sentimiento del mundo, cómo el mundo se escucha a través de sus lenguas. Ahora voy a leer un texto porque es más fácil para mí, ¿no? De leer. Y voy a hablar de esta posibilidad de la poesía y del arte de abrir formas en las lenguas y con las lenguas, adentro de las lenguas. Específicamente en las lenguas indígenas de México, del estado de Querétaro, pero de todas partes del mundo también, porque es casi la misma situación en todas partes del mundo para las lenguas indígenas. Y voy a hablar de qué es de abrir formas que son contemporáneas, que son formas que pueden entenderse al nivel mundial también. Es decir, cómo vienen formas en mi trabajo, cómo se visibilizan en libros, instalaciones, performances, ¿no? Las lenguas indígenas de México y de otras partes del mundo, a donde escribo, abren mi trabajo también, una otra manera de pensamiento y de escribir. Porque escribir en una otra lengua es cambiar de mundo. Y es como una manera de transformarse, de convertirse en un otro, en un otro. Una manera de aprender y aprender también. En el Gniaño, donde escribí un poema, como lo dice Jan, durante mi primera estancia a Querétaro en 2018, escribí este poema con sentimientos que viví a caminar por la primera vez en Amealco y sus alrededores, con la maestra Selena Hernández y otras personas. Y cuando también encontré a la gente de comunidades Gniaño, a Amealco, a Santiago Mezquititlán y en otros pueblitos y barrios de la comunidad. Significa que en este momento lo que hizo es escuchar, mirar, sin entender el sentido, pero escuchar la lengua y entender la emoción que está en los sonidos de la lengua. Y también ver dibujos, manera de caminar, de reír, de hablar, de mirar en la lengua Gniaño, que es diferente, ¿no? En cada lengua no caminas de la misma manera, no reís de la misma manera, no hablas de la misma manera, por supuesto.
Y trabajé también con todo esto, pero sobre todo con lo invisible que está en la lengua. La parte invisible, hecho de toda la memoria de la lengua y de la gente que la hablan. Esta parte invisible donde puedes sentir ah, las emociones, la memoria y cuando escuchas la lengua. También cuando lees textos o un diccionario puedes imaginar algo que no es en la definición, ¿no? Pero también, por supuesto, lo más importante es cuando encuentras la gente, cuando puedes sentir algo de su vida. Y después entonces lo puedo escribir un texto o poema. Y también puedo decir que escribo con lo que está en mí, adentro de mí, y con lo que viene de muy lejos, de mi cultura, de mi vida, del pasado, ¿no? Ah, y también de otras experiencias de lengua. Entonces significa que todos los poemas son como un mestizaje. Y el poema geniaño, hola Estela, el poema geniaño es un mestizaje también. Entonces en mi trabajo hay estas cuestiones. ¿Qué significa escribir en otras lenguas que la materna? ¿Y qué significa que en otras partes del mundo, en Europa o en Asia, por ejemplo, se escuchan lenguas indígenas de México? Voy a decir, cuando hago la performance glosolaria en Australia o en Asia, en Vietnam o no sé, se escucha un poquito de ñaño. ¿Qué significa? ¿Y qué significa en México mismo, en Querétaro, por ejemplo, que se escuchan lenguas indígenas de otras partes del mundo, juntos en la misma performance glosolaria con lenguas no tan minoritarias como el vietnamés o el japonés? Sería como si se pone un espejo en cada país sobre la situación de sus lenguas indígenas. Y pero también como si cada lengua tiene la misma importancia que las otras. Y de verdad, lo tienen, ¿no? Y el hecho de escribir con otras lenguas, con la lengua ñaño, por ejemplo, aquí, y de pronunciar de mi manera lo mejor que puedo, pero como un extranjero, ¿no? Es una manera también de poner en un espacio de visibilidad otro, de poner la lengua en un otro espacio de visibilidad que no es local, ¿no? Significa que es una manera de plantear la cuestión del espacio de visibilización de la lengua al nivel local también y al nivel regional o mundial. ¿Y eso qué significa? Ah, acá ahora hablo de formas que son visibles y entendibles como formas contemporáneas, que no son formas de la bonita tradición cultural ñaño, por ejemplo, que son formas de sentido como los bordadores lo hacen, pero también en los cuentos de los orígenes. Todos son visibilización histórica de la cultura o de la lengua, son formas históricas y contemporáneas también, pero que vienen de una historia ah, propia a la cultura ñaño. Pero lo que busco y lo que encontré también en grupos de rap o de rock ñañú o de otras lenguas de México, por ejemplo, son formas que pueden mirar las formas, ¿eh? Pueden mirar con fuerza y orgullo formas de la cultura mundial, ¿no? Porque lo que quiero decir es que las formas en ñaño no son formas solamente locales o de una cultura local a México. Claro que lo son, pero no solamente. Tienen la fuerza de una gran cultura, ¿no? Y de viajar fuera de México, para que en Francia, por ejemplo, se escucharía el ñaño como poesía y como música de sentido. Eso es lo mismo que hago en todas partes cuando trabajo con lenguas, ¿no? Que se pueden poner en otras partes del mundo a escuchar. Ah, ¿y qué pasó? ¿Qué pasa cuando hago una performance a Harza, a Mealco, o en Querétaro, en un festival, el High Festival, por ejemplo, como
el año pasado. ¿Qué pasa? Hay que se escuchan sonidos de acá, el ñañu, el náhuatl, el tzotzil, por ejemplo, y de allí, ¿no? Lenguas de Australia, de Vietnam. Pero aquí, acá, no, aquí y acá, ah, hay mucha gente que no escucha la lengua ñañu a Querétaro, que no lo entienden. Y la escuchan solo cuando compran artesanías, pero no, o cuando encuentran la gente que viene de su comunidad. Pero para mí, la lengua es otra cosa, ¿no? Y para ellos, lo pienso, que la lengua significa no otra cosa que una lengua indígena con sus contextos. Sí, como si la lengua ñaño fue la lengua de ellos, de los otros, y no la lengua del territorio donde viven, ¿no? Los que no son ñaño. Y cuando haces formas, que se pueden estar formas en poesía o en arte, todos tipos de arte, ¿no? Pienso que la visibilización de la lengua de repente es totalmente otra. No es la lengua de otros, no es la lengua de ellos. Pienso que la lengua en este caso se encargó de una significación fuerte. Esta significación significa, en este contexto de arte, de poesía, significa que la lengua tiene fuerza. Aunque no se entiende, la lengua está acá y tiene su propia fuerza. Tiene su espacio también. Y eso, si la lengua tiene la misma importancia en el mundo, no hay una cultura mejor que una otra. Hay solamente, eso es una violencia muy fuerte, hay cultura y lenguajes que dominan otras. Y ahora voy a acabar contando lo que hago después del confinamiento. Es una ocupación que tiene todo a ver con la cuestión de la visibilización de las lenguas y de la sobrevivencia. Porque en todas partes del mundo el mismo problema. Aquí, donde vivo, cuando no soy a Querétaro o a Mealco o Santiago Mezquititlán, es un cañón en el sur de Francia, con barrancos. Acá se escucha exclusivamente ahora el francés, pero en el tiempo de mis abuelos se habla otra lengua, que fue una variante local del occitano. Pero qué pena ahora cuando ves un lugar en la valle, cuando ves un barranco, no sabemos cómo llamarlo en la lengua, porque nadie más la habla. Y es un dolor muy fuerte, porque no se escuchan más el sonido del sentido en esta lengua. Aquí solo podemos hablar en francés. Pero tengo una memoria escrita de la lengua, notas a mano de una gramática y un pequeño diccionario hecho por mi abuelo. Y trabajo a su transcripción y su edición si puedo tener recursos por eso. Y después, al mismo tiempo de la transcripción, hablo con primos o vecinos de la lengua para buscar sus recuerdos. Pero será una lengua de papel, no al menos que intento hablarla. Si lo hablo solito, ¿es una lengua o no? O fragmentos con los raros que tienen una memoria de fragmentos de unas palabras que escuchan de sus abuelos, pero será de toda manera una lengua otra, porque la cultura que tiene esta lengua, que desapareció ahora, lo invisible como lo visible que se incluye en la lengua, no puedo entenderlo eh, en las formas escritas de las palabras, ¿no? Tampoco en la gramática. Es como un esqueleto, huesos, huesos de lengua. Es algo, cierto, porque no es nada, pero es muy triste. Eh, lo que quiero decir con este ejemplo es que si la lengua no se habla más,
es porque la gente de acá tenían, hace 50 años ahora, un sentimiento de vergüenza, porque hablar su lengua fue acá un señal de pobreza. No estás nada si no hablas bien el francés. Si hablas solo tu lengua, una lengua que nadie, aparte la gente de tu pueblito entiende, tú no fuiste nada aquí. Ahora, lo que veo, lo que vi en México es que la situación es casi la misma, no de desaparición de la lengua, pero de la dificultad de hablar y la complejidad de hablar la lengua afuera de su comunidad. Y que la situación es exactamente la misma en todas partes del mundo, y que podemos encontrar esta situación de esconder sus lenguas, de invisibilizarla. Aunque la lengua es lo que permite a una comunidad, a la gente, no solo de exprimirse con sus sonidos de sentidos, pero de exprimir la realidad profunda, lo invisible como lo visible, que tiene su significación adentro de la lengua. Imagino que es la razón por la cual busco en todas partes del mundo lenguas que sobreviven, para celebrar la importancia que cada lengua tiene en este mundo, para entender cómo la gente del mundo dan sentido en su mundo, en su lengua. Es mi perro. Gracias. Gracias, Frédéric, por introducir el tema con toda esta presentación. Y no sé si Selene quieres seguir y a partir de lo que nos comparto Frédéric, tal vez enfocarse en tus estudios y en tu manera de ver esta cuestión de la visibilización de las lenguas indígenas. Sí, muchas gracias primeramente por invitarme, a Frédéric por sus palabras a los dos. Es muy importante, ¿no? Hablar sobre estos temas desde múltiples disciplinas como el arte, la cultura, ¿no? La poesía, como Frédéric bien lo platicó. Y quisiera un poco conectar un concepto que fue muy importante para mí escucharlo de Frédéric, que es la fuerza que tienen las lenguas del mundo. Y en ese sentido había preparado 3 experiencias que quería contarles sobre este problema y de visibilizar las lenguas indígenas no solo en México, sino en el mundo. Y ese precisamente es el concepto de fuerza que menciona Frédéric. Y estas 3 experiencias son totalmente comunes, quizás muchos de los participantes que están escuchándonos las han vivido, quizás tú, Jan, Diego, los que nos acompañan las han vivido, Frédéric las ha vivido aquí en México, y una de ellas tiene que ver con las diferencias, ¿no? Las diferencias regionales hay en las diferentes lenguas, y una experiencia que tengo es en el entorno familiar. Estaba estudiando otomí en el Estado de México, en un pueblito que se llama Tilapa, y el matrimonio que nos estaba enseñando, que son 2 personas ya mayores, de más de 89 años, más de 6 años, tanto la esposa como el esposo hablaban 2 variantes distintas del otomí. El esposo era trilingüe porque él ya falleció, hablaba el mexicano o el náhuatl, hablaba español y hablaba una variante del otomí, y su esposa hablaba otra. Y entonces quería resaltar un poco la importancia que tienen las diferencias regionales y cómo se invisibilizan esas diferencias en el entorno familiar. Resulta que caían siempre, ¿no? Ellos siempre se peleaban cuando nos daban clases, se peleaban por saber cuál era la opción correcta de variedades, es decir, no se dice así en otomí, no, sí se dice así, etcétera. Entonces, lo que causaba estas diferencias entre ellos dos como pareja, hablando diferentes variedades, pues era eso, que las dos
¿no? Las dos variedades, las dos variantes perdían precisamente esa fuerza que tiene en su entorno familiar porque decidieron no enseñarles otomí a sus hijos porque ellos no se ponían de acuerdo, ¿no? En cuál era mejor, si era mejor una variante o la otra, porque no tenían manera de expresar que las dos eran importantes y entonces perdieron fuerza ahí en el entorno familiar. Los hijos vieron su lengua, además crearon un entorno sin querer, ¿no? En el que los hijos no querían que sus padres hablaran esa lengua, es decir, no querían sus papás con ellos en estas dos lenguas que eran distintas para ellos. Entonces, es una situación, no una experiencia que viví y que quería resaltar la importancia de, pues, cuando las variantes regionales pierden fuerza, como lo dije, también no resaltan las diferencias, ¿no? de estas variantes. Fue en otro pueblo donde viví, estaba yo aprendiendo otomí del pueblito de Santa Ana, Huaytlalpan, en el estado de Hidalgo, cerca de Tulancingo, entre Pachuca y Tulancingo, los participantes, entre Pachuca y Tulancingo hay una entrada, ¿no? de pueblitos que dan a la sierra de Puebla y a la sierra de Veracruz y a la de Hidalgo. Y en este pueblito, en Santa Ana, ocurre también una situación desfavorable para todas las variantes, otomíes, que es, y que lo viví en la escuela primaria, en este pueblito, y es el hecho de que en la escuela primaria del pueblo, como seguramente en los demás pueblos ya nos dirán Diego y Enedina y los demás, que pasa lo mismo, es que a los niños les estaban enseñando una variante del otomí que es la del Valle del Mezquital. Entonces, todas las clases de los niños eran en el otomí del Valle del Mezquital. Es decir, el profesor era bilingüe, que él hablaba era la del Valle del Mezquital. Y entonces sucede que en alguno de esos días en los que yo vivía ahí, llegaron los niños de la escuela a la casa donde yo vivía preguntando por palabras que les habían dejado de tarea. Entonces, la señora con la que yo vivía, que fue mi maestra de otomí, pues empezó a decirles, a responderles, pues, así se dice mamá, así se dice papá, es decir, vocabulario básico en la lengua, y los dos niños estaban muy contentos de que, pues, que sabían algunas palabras en otomí, pero era el otomí de su abuela, es decir, las palabras estaban en otomí de Ana Huaytlalpan. Entonces, al otro día fueron los niños a presentar su tarea y resulta que el profesor les dijo que todo lo llevado su tarea estaban incorrectas y estaban mal, ¿no? Porque así no se decían esas en el otomí. Es decir, el profesor quería que los niños quizás querían que los niños recopilaran y que a lo mejor él entendía de alguna manera que iban a ser las mismas palabras que él tenía en su repertorio léxico, ¿no? de su propia variante. Entonces, es otra situación que vivimos todos los días. Las diferencias pues no se ven. Que no hemos mejorar, vamos poco a poco, pero es otra experiencia en donde se utilizan estas diferencias regionales que para mí son muy importantes, ¿no? Y la tercera experiencia, ya para que alguien pueda conectar estos temas, es en laboral. También ha sucedido muchas veces que algunas diferentes en el sector industrial, del sector turístico, una persona a la para si yo puedo
la traducción de inglés al otomí, español al, y comprendí por qué yo les preguntaba pues en cuál de las diferentes lenguas otomís querían la traducción. Es muy difícil explicarles a las personas que pues en realidad no hay una sola lengua otomí en todo el territorio, ¿no? Es lo que comentaba con Diego en algún momento y con Frederick, que tenemos alguna idea, algunos ciudadanos teníamos o tenemos la idea de que en el territorio mexicano, que hay un solo náhuatl, en realidad son muchos otomíes y muchos náhuatl, y así como decimos, muchos ingleses, ¿no? Muchas el inglés, también los hay en el territorio mexicano. Y entonces esas diferencias que hay entre una variante y otra, pues no se pueden, digamos, visualizar y visibilizar necesidades que tenemos hoy en día de traducir documentos, de traducir contenido. Por eso no pierden esas diferencias, porque no nos es posible o interpretar en algunos casos a la variante como, por ejemplo, donde el implicado habla una variante y traen a un variante, y entonces las diferencias regionales son muy importantes, pero difícil de entonces creo que mucho del trabajo que ayudarnos a comprender las diferencias, a saber que las diferencias pues nos ayudan a otra concepción de lo que significa estudiar los dialectos, cambian la percepción que tenemos del prestigio de las lenguas, las diferencias que creo que están a la orden del día, ¿no? Y que debemos atender a ello, ¿sí? Y tenemos la suerte también de contar con quien está con nuestro amigo Diego, Estela Hernández Jiménez, doctora en Ciencias de la Educación. Bienvenida a ti, y creo que Diego y Estela, como quieren, pueden seguir con este diálogo a través de lo que nos comparto Selene, y después tendremos como un par de preguntas a todos. Pero si quieren seguir con nosotros, y gracias Selene para tu presentación y por todos estos ejemplos. Muchas gracias. Diego. Más fuerte. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿sí? Solo más fuerte. Más fuerte. De Corea, que ganar, no bien. Santa María, y pues Chile Camodía, Alianza Francesa, Chile Camodí, Frederic, Jan, y pues aquí muy contentos de poder hablar otra vez desde el Centro Cultural Arzán. Es un centro cultural independiente que está en esta cabecera municipal que es el pueblo de Amealco, conocido como Santa María en Ñañó. Y pues un honor estar aquí con la doctora Estela, una gran activista de la lengua de Santiago Mezquititlán, y pues con tantos amigos que hemos conocido para Arzán como centro cultural comunitario, la alianza con la Alianza Francesa,
es una de las más valiosas que tenemos. Hemos realizado muchas actividades juntos, hemos llevado actividades a Santiago, a San Ildefonso, y pues esperamos que sea una relación que se mantenga durante muchos años. La relación con Frederic pues ha sido muy cercana, se ha convertido realmente en parte de nuestra familia, y pues esperemos que esté todo bien por allá para que pueda volver pronto, ¿no? Como secretario Arzá, tenemos varias líneas de trabajo. Las más importantes son lenguas indígenas, salud comunitaria y pues descentralizar las actividades artísticas. Pero en cuanto a lenguas indígenas, hemos trabajado mucho en la visibilización de la lengua ñañó o ñoñó, ya está ñañú, y todas las otras variantes, porque vivimos también en un estado como el estado de Querétaro, en un municipio como el de Amealco, que llevan más o menos 5 siglos de ser profundamente racistas, criollos, violentos, y que es una violencia la de la conquista que no terminó con la independencia de México, sino que cuando se hizo este país, el Estado mexicano, la identidad del Estado mexicano se construyó sobre ese racismo, sobre la falsa idea de que una sola bandera, una sola lengua, una sola religión, una sola identidad podía unirnos a todos como mexicanos. Entonces el Estado mexicano sentimos que se construyó sobre la idea de homogeneizar a todo el territorio, que en realidad es uno de los territorios más megadiversos bioculturalmente en este mundo. En México, pues recordemos que siempre se dice, ¿no?, que se hablan 68 lenguas indígenas, pero por lo mismo que decía Selene, hay que empezar a decir que esto es falso, ¿no? Hay 68 agrupaciones lingüísticas, pero se hablan 365 lenguas, y probablemente más. En el estado de Querétaro, originalmente se hablan al menos 4 variantes del otomí, que es el otomí de Tolimán y el semidesierto, y en la zona de Amealco se habla el ñañó de Santiago Mezquititlán, el ñoñó de San Ildefonso, y estamos definiendo cómo le dicen a su lengua en San Miguel Tlaxcaltepec, pero parece que también le dirían ñató o ñoñó. Entonces hay 3 lenguas por lo menos en Amealco, pero no es todo. En el norte del estado de Querétaro se habla Pame todavía, Xiroí, Pame del Sur, y en la ciudad de Querétaro, en el último censo del INEGI, se hablaban 43 lenguas indígenas, y es muy probable que cuando acabe este censo se demuestre que se hablan más. También hay que luchar contra la idea de que las lenguas se hablan solo en sus pueblos de origen. Si así fuera, entonces el castellano solo se habla en Castilla, y aquí en México no la hablamos, ¿no? Y que se cuente solamente a los castellanos como hablantes de esa lengua rara. Porque pensar que el ñañó solo se habla en Santiago Mezquititlán también es racismo, también es imponer una idea sobre la lengua, y es invisibilizar a miles de hablantes en la ciudad de Querétaro, que por cierto es el municipio con más hablantes de esta lengua en el mundo. Es invisibilizar a los hablantes de ñañó en la Ciudad de México, que tienen toda una historia de resistencia, de identidad colectiva. Invisibilizar a los hablantes de ñañó en Monterrey, en Puerto Vallarta, en Tijuana, en Cancún, incluso en los Estados Unidos. Que no estén viviendo en el sitio donde vivieron sus abuelos no significa que no sean hablantes de ñañó o que dejen de ser ñañó. Ellos están en Monterrey hablando su lengua, y aparte regresan cada 25 de julio a su comunidad a participar de la fiesta patronal. Siguen siendo ñañós. Tanto es así que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, no sé por qué es menos racista que otros, y tiene un festival de la cultura otomí. Entonces ahí aceptan que los otomíes son parte de ellos. Y de la misma manera la ciudad de Querétaro tiene que aceptar que tiene una población mazahua, que tiene una población zapoteca, que tiene una población mixteca, una población chinanteca, que tiene hablantes incluso de yaqui, de pame, de chichimeca jonás, de purépecha. Hay una multitud de lenguas indígenas en la ciudad de Querétaro que un ayuntamiento profundamente criollo, de derecha, racista, ignorante, violento, autoritario, se niega a reconocer. A los triquis de Querétaro, que llevan ahí más de 15 años haciendo actividades culturales, el ayuntamiento se niega a reconocerlos como pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque no
porque los triquis tienen que estar en San Juan Copala y si salen de ahí ya no son triquis, ya no son indígenas. Entonces en ARSA hemos hecho esta lucha contra el racismo también, y el visibilizar la lengua ñaño nos ha traído también enemistades, pero nos ha traído alianzas hermosas como las alianzas que tenemos con Estela, con su madre Jacinta, que es un personaje histórico y monumental, con su hermana, también en Barrio Cuarto con Raúl Miguel Benito, en Barrio Quinto con Enedina, con Caro, con toda su familia, con el Instituto Intercultural Ñoñó, en San Ildefonso Tultepec, en San Miguel Tlaxcaltepec también con los hablantes de la lengua, con Erika Deje, que es parte de la comunidad otomí de la Ciudad de México, con grandes maestros y lingüistas de la lengua como es el doctor Eval Hecking, ¿no? Que ha hecho una labor histórica increíble por defender esta lengua, y por supuesto con Severiano, ¿no? Entonces, no nos molesta tener esta postura política, esta postura lingüística que se vuelve una actitud frente al mundo, que provoca que a nuestras actividades culturales no vengan los, como dicen, de aquí de la cabecera, no quieren venir porque saben nuestra postura y se sienten excluidos, pero no nos molesta. Nuestra actitud en el mundo nos da las redes suficientes para estar en las comunidades, y esa es nuestra vocación como centro cultural comunitario. La defensa de la lengua se vuelve, por supuesto, una actitud política en un entorno tan racista como lo es México, que tiene que aceptar ese racismo. México todavía tiene que entender que al independizarnos de España, no dimos por concluido el proceso de conquista, porque como ha dicho Yasnaya Aguilar, esta gran lingüista mije, se calcula que al momento de la independencia de México el 80% de la población hablaba una lengua indígena. Entonces las lenguas indígenas no se perdieron en la colonia, se perdieron en el periodo de México independiente. ¿Cómo se perdieron? Sobre todo a través del sistema de educación, que los fundadores del sistema de educación gratuito mexicano, Vasconcelos, sus amigos, todos ellos, escribieron libros donde especificaron la voluntad del Estado mexicano de castellanizar a la población indígena para incluirla en el desarrollo, como ellos lo concebían. Entonces México, como un Estado independiente que lleva más de 200 años como Estado independiente, tiene que hacer una comisión de la verdad que investigue de qué forma el sistema de educación pública provocó un genocidio cultural en nuestras comunidades. Y esto se tiene que hacer para poder reconciliarnos como mexicanos, reconciliarnos con nuestro presente, con nuestro pasado, aceptar la culpa que tenemos los mestizos en la erradicación de las lenguas indígenas y a partir de eso trabajar. Otros países lo han hecho. Canadá acaba de hacer una comisión de la verdad para establecer los crímenes del Estado canadiense contra sus comunidades indígenas. Y México tiene que asumir esas culpas también contra sus propias comunidades, y con ello hablo desde el genocidio contra el pueblo yaqui, el genocidio contra los apaches, hasta formas más sutiles de violencia como lo son los maestros en las escuelas que le niegan el derecho a hablar su lengua a un niño, o que se niegan a enseñarles su cosmovisión, ¿no? O la corrupción que hay dentro del sistema educativo que permite que un hablante de lengua náhuatl sea director de una primaria otomí en Santiago Mezquititlán, y que sabemos que es por corrupción directamente. O sea, ¿por qué? Porque esa persona pagó su puesto. Simple y sencillamente, ¿no? Entonces, nosotros como Centro Cultural tratamos de ir a contracorriente de eso. Y simplemente quiero decir que también el racismo instaura en nuestras mentes ideas muy, muy fuertes sobre la realidad de las lenguas indígenas. Continuamente se dice, es que los indios ya no quieren hablar su lengua, es que los jóvenes no quieren aprender su lengua, es que los niños no quieren aprender su lengua, que las mamás indígenas no la quieren enseñar. En nuestra presencia en comunidades indígenas, en nuestra experiencia, hemos visto que nada de esto es cierto. Los jóvenes otomís de Amealco, ñañó, ñoñó, ñató, todos ellos, en el momento en que se les pregunta si quieren aprender su lengua, dicen que sí. Cuando escuchan que hablamos la lengua, nos preguntan palabras en la lengua.
quieren aprender su lengua, las mamás quieren enseñarle su lengua a sus hijos, las familias quieren enseñarle la lengua a sus hijos. Lo que tenemos que crear es entornos seguros donde se sientan a salvo hablando en su lengua, donde estén libres del racismo de la sociedad. Es mentira y es además muy nocivo decir que no quieren aprender su lengua. La lengua siempre se va a querer transmitir porque es la raíz, es la vida. Y si en la medida que podamos crear espacios para que la lengua se enseñe, la lengua solita se va a preservar. No necesita ayuda de fuera, no necesita que venga el INALI, no necesita que venga la SEP. Solitas las comunidades preservarán su lengua, pero si las comunidades, aparte de preservar la lengua, tienen que buscar el sustento, tienen que defenderse de los ataques de la policía y del ejército, tienen que defender su comunidad de los ataques del sistema partidista en la política, por supuesto que entonces no tienen tiempo de preservar la lengua. Les pedimos a nuestros pueblos indígenas que preserven la lengua, las tradiciones, y que al mismo tiempo protejan el medio ambiente de las mineras, de los talamontes, que saquen a su gente de la cárcel, porque solamente por salir de tu comunidad acabas en la cárcel, que estés luchando contra procesos judiciales permanentemente. Entonces, les estamos pidiendo demasiado. También esto me lleva a que reflexionemos, ¿no? Los que no nos criaron como indígenas, los que no nos dijeron indígenas, los que nos criaron como mestizos, ¿qué podemos hacer? Tenemos que convertirnos en aliados. Ser aliados quiere decir dejar hablar a las comunidades, dejar que las comunidades decidan cómo preservar su lengua, y nosotros tratar de, si nos piden que apoyemos, apoyar en la medida de lo posible para que desde fuera no llegue esa violencia a las comunidades. Visibilizar la lengua, demostrar que hablar la lengua es un orgullo, que se puede aprender la lengua, porque bueno, ya casi para terminar, también otra de las ideas que se ha implantado en nuestras mentes es que no se pueden aprender las lenguas indígenas. No sé por qué se cree que es muy fácil aprender inglés y francés y chino, hasta árabe y ruso. Hay escuelas de alemán en la ciudad de Querétaro, por Dios, nada contra los alemanes. Y la gente cree que es fácil aprender alemán, pero es imposible aprender ñañó. No sé por qué. El ñañó es una lengua, solamente es un sistema lingüístico que habita en este territorio y que tú vas con la gente de las comunidades, aprendes a saludar, aprendes las conjugaciones, aprendes la pronunciación y te comunicas y no pasa nada. Yo llegué a Mealco hace 5 años, no puedo decir que pero pues puedo hablarlo, ¿no? Puedo llegar con Estela y decirle Hashko, Tegim Pefi, Tegimo, Shirikoya, Tegimo Irnono, y podemos comunicarnos. La lengua funciona, la lengua se aprende y al igual que cualquier otra lengua, se puede aprender. Y como han dicho muchas veces los maestros de la lengua, esta lengua, porque está en la Constitución, porque es un derecho, porque es nuestra historia, se debe de enseñar en todas las primarias del estado de Querétaro, en todas las primarias de este estado. ¿Por qué? Porque no basta con que la aprendan los niños indígenas o los que se reconocen como indígenas. Esta lengua la tienen que aprender también los llamados mestizos para acabar con esta división, con ese racismo, con esa incomprensión del otro. Por otro lado, en nuestra experiencia aquí en Amealco, es casi imposible encontrar un amealcense que no tenga al menos un abuelo o una abuela que hablaba la lengua. Por lo tanto, no existe ese concepto de esa división de indígenas y mestizos, no debería de existir. Todos los amealcenses tienen sangre mestiza. Todos, desde la élite que se sienten blancos hasta los de piel más oscura, todos tenemos sangre indígena. En este país todos somos mestizos. Ser indígena o no es una categoría política nada más, pero tenemos que aceptar que todos somos parte de este entorno y que todos podemos conectarnos con la tierra a través de esta lengua. Y pues nada más, muchísimas gracias a la Alianza una vez más, Shirikamodi, Maxi Estela, Shirikamodi Enedina, Shirikamodi Frederic, Ian Selene, y pues Ganteju Nuwa. Aquí vamos a seguir trabajando por
Arñá, ñoño. Y también pues quería decir unas pequeñas palabras en lengua mexicana, como dicen, porque también estamos trabajando con hablantes de lengua náhuatl de la Sierra de Songolica y no tenemos ningún empacho en trabajar con muchas lenguas, con muchas variantes, ¿no? Entonces, Tlazocamati y Huelmiac, y también saludos a todos nuestros hermanos y hermanas otomí de las otras variantes, como bien dijo Selene, ¿no? Para acabar nada más una cosa sobre las variantes enriquecen, ¿no? La lengua otomí tiene tantas variantes que tenemos un vocabulario inmenso. Tenemos muchas formas de decir cada cosa porque en cada variante hay sutilezas, hay acentos, hay formas de decirlo. Y hay que defender las variantes, pero también hay que saber que yo, con el poco ñaño que sé, cuando fui a San Juan Ixtenco en Tlaxcala, donde quedan nada más 50 hablantes, yo pude hablar con ellos. Y creo que ya nos fuimos, pero bueno. ¿Ya nos escuchan otra vez? Sí. Sí, bueno, sí, te escuchamos entonces, bien. ¿existen las variantes del otomí? Sí, pero también existe la lengua otomí como un todo. Y eso también le da fuerza al otomí. El hecho de que un otomí de Veracruz pueda hablar con un otomí de Michoacán da mucha fuerza, porque que también se vuelve una identidad colectiva de un montón de pueblos otomís que representa una historia milenaria que va desde los que hicieron Tula y Teotihuacán hasta nuestros días. Entonces, pues, viva la gran nación otomí, y le doy la palabra a la gran maestra, doctora de la lengua, que ha hecho un esfuerzo que ya les contará que es monumental por defender su lengua, y que pues es aquí la maestra Estela. Como di Diego, ¿se alcanza a escuchar? Sí, Sí, sí. Buenos días, buenas tardes a todos, buenas noches en algunas partes del mundo. Es un gusto saludarles y agradecerles este espacio para que se visibilice nuestra palabra, nuestra voz, nuestro ñoño. Es de agradecerles este esfuerzo. Decirles que en México no existe existe un mal planteamiento de modelos educativos en lenguas indígenas. No hay material que garantice la enseñanza de la lectoescritura en la escuela primaria indígena. En ninguno de nuestras lenguas indígenas existe ese material. Hay antologías, hay recopilaciones, hay cuentos, hay esfuerzos por visibilizar nuestras lenguas indígenas, pero no hay una metodología que garantice el conocimiento de la gramática, la adquisición de nuestra lectoescritura. En ese entendido, es un esfuerzo extra para todos los maestros que tratamos de enseñarla en un principio, pues con lo que sabemos, pero al no contar con una metodología, se pierde en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque entonces vas enseñando lo que se te va ocurriendo, vas enseñando palabras sueltas. En esa necesidad, nosotros decidimos hacer un libro para enseñar el ñoño. ¿Y qué enseñamos con esta guía? Enseñamos que primero el pensamiento no debe de faltar en nuestra existencia, que amar lo que somos no debe de faltar en nuestra existencia diaria. Y entonces nosotros recuperamos en esta guía
nuestros saberes originarios. Hablamos de nuestra madre tierra, de nuestro cuerpo, de nuestra herbolaria, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestros derechos indígenas, que en ninguna de las instituciones, desde preescolar hasta la universidad, a veces en las escuelas modas no te los llegan, no te llegan a decir que existen, ¿no? Y entonces, hasta que cursas una maestría, hasta que cursas un doctorado, alcanzas a ver que existen derechos que nunca te dijeron, que son muy importantes defender, porque en la medida que se conozcan estos derechos, los defiendes. También en la guía hablamos de nuestra alimentación, de lo natural, de la realidad. También hablamos un poco de historia local, a base de preguntas. Nosotros decimos que hemos aprendido, o más bien nos han sometido aquí en México a callar, porque el que pregunta parece que es el que no sabe, y entonces aprendemos a callar. Decimos también que es urgente la formación de seres humanos universales, capaces de actuar desde sus raíces como un solo cuerpo, una misma humanidad más digna, más consciente. Nosotros decimos que si se pierde una lengua, Creo que no te escuchamos, Estela. Vamos a esperar. Sí. La conexión se fue, ¿no? Sí, creo que va. ¿Cómo es de que se... Ya se fueron, creo. Pequeño problema de... Se fue. Entonces, Enedina, ¿cómo piensas de la necesidad hay un tormenta aquí, de la necesidad de defender su lengua y cómo hacerlo? Enedina, ¿tú me escuchas? Pero no tienes tu micrófono. ¿O Selene? Ah, sí, Enedina, te escuchamos. Ahora. ¿Sí me escucha? Sí, es perfecto. ¿Ya voy a hablar? Ah, sí. Yo me llamo Enedina Álvarez Ortega, yo soy originaria de Meztitlán y yo soy de Santiago Meztitlán, hablo la lengua ñañú que español. Tengo 44 años hablando la lengua ñañú porque esa es mi lengua originario. El español, tengo 20 años, 28 años que llegué aquí en Querétaro, me migré para acá en Querétaro
y no hablo muy bien el español, no lo entiendo muy bien también, pero los que alcanzo a entender, sí, lo poquito que entiendo, sí, lo entiendo. Ahora, como dijo a Estela, somos originarios de Santiago, tenemos todo el derecho de la lengua ñañú que nos respete, porque somos originarios de Santiago, y pues la ley como que no nos respeta, nos hace a un lado la ley. Hay mucho racismo y es lo que no queremos para la lengua ñañú, porque nosotros somos originarios o porque no sabemos hablar muy bien el español, nos hace a un lado a todas las autoridades, no nada más en el municipio, no nada más en nuestra delegación, no nada más aquí en Querétaro, también en México, pues, nos hace a un lado y nosotros queremos que nos respete nuestra lengua, como dijo Estelita, a lo mejor Estelita sí dijo muy bien y claro, porque ella tiene estudio, más experiencia, pues lo admiramos mucho, Estelita, porque ella siempre nos dice, nos jala la rienda, nos cuenta, pues para mí mi respeto es para ella. Donde fallamos, Estela siempre nos platica. Y pues para mí lo que dijo Estelita casi ya lo dijo completo. Nosotros no queremos que el gobierno, el municipio, que no nos deje trabajar nuestras tradiciones, nuestras culturas, todo el saber de Santiago Meztitlán. Nosotros queremos que nos deje trabajar nuestra cultura cuando no le pedimos nada, ni la delegación, ni el municipio, ni el gobierno del estado. Nosotros conocemos y sabemos mucho, por ejemplo, que dijo Estelita, la medicina tradicional. Nosotros hablamos con las plantas, hablamos con los, hablamos con los gusanos que hay en el bosque o en el monte, pues, hablamos con ellos y nosotros estamos muy orgullosos con la Madre Tierra, con el Padre Sol, todo eso lo que tenemos en la cultura y en nuestro tradicional, pues comemos cosas casi natural. Por ejemplo, nosotros estamos esperando la lluvia y nosotros para la lluvia es una bendición para nosotros, porque de la lluvia da muchas cosas la madre tierra, comemos muy rico, por ejemplo, los quelites, los hongos, todo lo que da la madre tierra. Yo estoy orgullosa de mi lengua y hablo más otomí que el español. El español no lo adapto todavía. Hace 28 años llegué aquí en Querétaro, bueno, me migré para Querétaro. ¿Por qué me migré para Querétaro? Porque en Santiago Meztitlán no tenemos trabajo. No tenemos trabajo, no tenemos estudio. Los que no tenemos estudio, nos migramos de diferentes estados, pues. Como dijo Diego, nosotros somos migrantes, no nada más uno. Casi la mayor parte del pueblo. Unos está en Celaya, en Guanajuato, en San Luis, en México, como que todo el estado, y uno al Estados Unidos, hombres o mujeres, nos migramos, pues. Yo me migré para acá en Querétaro por falta de trabajo allá en Santiago Meztitlán,
me vine a trabajar aquí en Querétaro, pero igual, yo trabajo aquí en Querétaro, trabajo en la Universidad de Querétaro, autónomo de Querétaro, pero igual tengo problemas y como nos trata allá en Santiago Mextitlán, nos trata también aquí en todo Querétaro, en todos los que emigramos, pues recibimos malos tratos. Yo nunca pensé que iba a recibir malos tratos. Yo pensé que me iban a tratar bien y no, todo fue lo contrario. Todo fue lo contrario el trato que estamos recibiendo aquí. Y pero estamos aquí trabajando en Querétaro. Yo ya tengo 28 años aquí en Querétaro, ya vivo aquí en Querétaro, más aquí que allá en Santiago Mextitlán. Pero de mi lengua hablo todavía. Todos mis hijos me entienden muy bien de mi lengua. Una nada más salió, habla otomí y español muy bien. Y los demás me entienden nada más. No lo habla, lo poquito que lo habla, sí lo habla también. Y me dio mucho gusto redes social, me está escuchando todos los 4 compañeros, pues casi la mayoría no los conozco Diego, conozco Freddy y Estelita. Y diga, no, Tarmenguga Santiago Mextitlán, Hormengor Estelita, Kadarmenguga bun dijo yaga, nuna munzi nuna ojalá que nuna munzi y kushu da para que da podi, tengo ya ñoño, que di puede gamoque no ñoque, y da yejiado tombaja, no di monque, y tienes que no da body que di buque, y hinga hanse nuan Santiago, shingu ya no ya ñoño, kungudi monga monjabun ñoño, y mo que no di monga ye moño no mongar la neje ye gato di monque pues ye gato di monque y pues ojalá que nuna ye kushu pa ojalá que ya do tombo ganeda yede ya do tots mi da yede porque casi ñau ya ne toda no ya do tots mi ne da benar ñona nuna di monque porque y por no ya no añón fue shinho no ya edino ya hanse. Muchísimas gracias por este gran testimonio y fue un placer. Te perdimos, pero disculpa por todos esos problemas de conexión realmente, pero creo que todos estamos en las redes sociales, en internet, y por eso perdimos un poco de conexión, pero fue un gran testimonio y es muy, muy, muy importante poder escuchar la lengua porque es nuestro tema del día de hoy, y gracias a Diego, gracias a Enedina también por compartir algunas palabras. Me gustaría dar de nuevo la palabra a Estela, pero creo que ya se fue de nuevo, y entonces no sé si con las personas que todavía están con nosotros conectados, si hay preguntas, no duden en preguntar en el chat o en el botón de preguntas. Y sí. Estela está regresado. Si quieres seguir para terminar lo que tú estabas diciendo, porque es muy importante escucharte hasta el final de tu presentación, muy, muy interesante. Te doy la palabra, Estela. Kamodi,
Luya Boko, Gigaposh, Nuga Ganyo, Egendish, que no Narhami, Gabin Uqua, Norhami, no Ñoño, Daho que en Santiago Mezquititlán, para Podi, que digo que, para Podi, que diño que, ne, para Nutuda Marsh, que, para Tonto Gabu, que, pues, Damon Kemyo. Les decía que este es el programa nacional alternativo de educación y cultura, del cual surgió la idea de hacer nuestra propia guía de estudio para enseñar a leer y a escribir otomí en Santiago Mezquititlán. Decirles que a partir de un Consejo Nacional de Sistematización, el cual está integrado maestros democráticos a nivel nacional, del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE en Lucha, nos reunimos a partir del 2013 a construir nuestros propios materiales. A partir del conocimiento de este programa fue que consolidamos nuestra propia cosmovisión, de integrarlo en una guía de estudio para enseñar a leer y a escribir nuestra lengua. Pues antes de esta no existía en nuestro pueblo un libro que apoyara para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación primaria. Esta guía también es apoyo para maestras de preescolar. Es un libro integral que, como esa base de preguntas, el maestro de primaria, de preescolar, de prepa, de la universidad, de acuerdo al proceso de contenidos de formación que vaya llevando en su aula, puede adoptar sin ningún problema, porque además amplía en las preguntas generadoras el cuestionamiento de qué más hay que de qué más hay que escribir, de qué hay más, de qué más podemos dudar, de qué más podemos implementar. Nosotros, el Movimiento Magisterial de Bases Querétaro, los maestros democráticos, los maestros de educación indígena, soñamos que para 2040 todas las escuelas de México exista una educación pública descolonizada, integral, humanista, que recupere las raíces culturales, que la población pueda aprender sus idiomas originarios. Y cuando digo que podamos la población aprender idiomas originarios, quiere decir que la universidad aprenda idiomas originarios, idiomas extranjeros, que amplíe su conocimiento en estas, en estas culturas. Y también soñamos que se siga transmitiendo de generación en generación nuestra forma de vivir, nuestra forma de interactuar, nuestra forma de ser. Estamos con muchas dificultades en esta promoción de nuestros derechos como indígenas. Al parecer, quien se atreva a ejercer sus derechos como indígenas, aquí en Querétaro son perseguidos, son castigados, nos levantan falsos, de tal manera que dejemos de tratar
de revivir, de decirles que existimos, que ahora conocemos nuestros derechos y que en esa medida nosotros estamos pues dispuestos a defender nuestra existencia, porque no es la defensa de derechos indígenas, es la defensa de nuestra existencia. E invitamos a México y al mundo entero que respeten la espiritualidad de nuestros pueblos originarios, en el entendido de que todos formamos un mismo planeta, de que todos formamos una misma humanidad, y que en la medida que nosotros desaparezcamos a unos o a otros, nos vamos desapareciendo vamos desapareciendo la esencia del ser humano. Finalmente quiero decir que acabamos de terminar la traducción de un bestiario, estamos trabajando en nuestra antología de literatura, también estamos llevando a cabo talleres públicos, donde decimos a la gente que todos podemos ser libres escritores, que todos podemos hablar los idiomas que queramos, que todos podemos construir nuestra propia esencia del ser, porque hay muchos quienes dicen que se necesita tener una licenciatura, una maestría, un doctorado para llegar a ser alguien, y nosotros decimos quienes no tuvieron la posibilidad de tener un título o un papel, su inteligencia, la libertad de imaginar, la libertad de ser creativos, no necesita un título, y en ese entendido invitamos a todos los pueblos originarios de México y del mundo que puedan construir sus propios materiales sin tener que pedir permiso a nadie, sin tener que pedir permiso al gobierno, porque parece que primero tienes que pedirles permiso para existir, y no es así. La existencia no depende de las leyes de gobiernos que siempre someten al que menos puede, ¿no? Entonces también seguimos en la promoción y defensa de nuestros derechos indígenas y humanos. Todos tenemos que defenderlas, porque en esa medida de que podamos defender nuestra voz, nuestra palabra, nuestra existencia, vamos enraizando la verdadera razón de existencia. Jamodi, no llamemos uno a Nuñodo, en Sagashika, Gañoto, pa Yambojo, Dabodi, Gedibuhu, Hingapet Satsa, Hingapet Sinsal, nunca ya ley, nunca ya heavy, Nyo, Nuyambodo, Rakak, Nsu, Pason Togabudu, Nukabu, Yali, Nukapo, Son Togabudu, Kamori. Muchas gracias por tus palabras y muchísimas gracias. Y no te escuché bien por mi conexión, pero no sé si nos dijiste dónde se puede conseguir el libro. Con Diego del Tianguis de Santiago Mezquititlán, los domingos, con los contactos, que sería directamente con Diego, con ¿cómo se llama? Federico. Ok, está bien, súper. Y un par de preguntas. Algunas personas nos preguntaron si dónde se puede aprender el ñoño o las demás lenguas indígenas de Querétaro, y si existen como diplomados en esas lenguas. No sé si Diego o Selene nos quiere contestar sobre eso.
En la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Filosofía y Letras, hay cursos de lengua ñoñó, hay una maestría en estudios amerindios que vive un periodo muy conflictivo porque tuvieron la mala idea de hacer a un lado al doctor Eval Hecking, que fundó la maestría, pero detalles aparte, ahí está la maestría. Y pues también se tiene que entender que las lenguas indígenas por mucho tiempo han vivido, sobre todo su máxima vitalidad ha sido en el ámbito oral. Si quieren aprender una lengua indígena, salgan a la calle en Querétaro y el 90% de los artesanos que van a encontrar hablan lenguas indígenas. En las calles de Querétaro, en el Andador Madero, pueden aprender celtal, tzotzil, ñañó, pueden aprender zapoteco, mixteco, mije. Hay triquis en Querétaro. Si se acercan con ellos y empiezan a hablar con ellos, van a aprender. Es una manera de aprender. No todo el conocimiento, como acaba de explicar Estela, no todo el conocimiento te lo van a dar preparadito para que tú nada más lo descargues en tu celular. También puedes ir y buscarlo, ¿no? Se puede aprender la lengua. Ustedes, pues, vivimos en un estado que tiene 40,000, 50,000 hablantes de la lengua otomí. Si hay 50,000 hablantes, ustedes pueden aprenderlo. Tomen en cuenta que mucha gente está dispuesta a pagar boletos de avión para ir a Canadá y Estados Unidos a aprender inglés, para ir a Alemania a aprender alemán, por supuesto, para ir a Francia a aprender francés, y se les dificulta desplazarse a 1 hora de Querétaro para aprender el ñañó. Ustedes viven en el territorio del ñañó, lo pueden aprender. Yo lo aprendí. Yo he escrito ya hasta poemas en ñañó. Se puede, no se preocupen. Selene, ¿quieres añadir algo? Selene. Gracias. Sí, pues depende también un poquito de qué es lo que queremos aprender de las diferentes lenguas, si es a hablarlo y escribirlo, si es un poco a estudiar gramática. Sí, efectivamente en la Facultad de Filosofía de la UAC se puede aprender, y también en varias casas de cultura, creo que también ya están teniendo más cursos, no nada más del otomí, sino de otras. Entonces, bueno, poco a poco se está añadiendo, ¿no? Más cursos en diferentes espacios. En donde yo trabajo, que es en la Facultad de Lenguas y Letras, a veces tenemos profesores bilingües que nos apoyan con clases de otomí o de náhuatl clásico. En este momento tenemos algunos colegas que hablan lenguas mayas, entonces también tenemos algunos cursos introductorios de lenguas mayas, pero efectivamente, como dice Diego, podemos buscar diferentes espacios para aprender las lenguas. Y también en la maestría de la Facultad de Filosofía, donde también trabajo, también están los cursos. Entonces es simplemente, yo creo que acercarse con cualquiera de nosotros. Si nos quieren preguntar, podemos ayudarles a buscar como las opciones que tienen para poder aprender la lengua. Gracias. Ok, creo que tenemos otra preguntita de Jessica Hernández, que nos pregunta ¿cuál sería la mejor manera de acercarse a ellos en el centro, en los lugares donde podemos encontrarlos, para poder conversar y así poder aprender más de ellos? Me parece súper padre esta sugerencia de acercarse a ellos. Diego. Pues de entrada, como dije, como mestizos tenemos que asumir también nuestra responsabilidad. Entonces, de entrada, tenemos que acercarnos con mucha humildad y entendiendo que los maestros son ellos. Ellos son los habitantes milenarios de esta tierra. De entrada, acercarse con mucha humildad. Y segundo, cuando se acerquen a una mujer o a un hombre otomí, es complejo por las variantes, pero si llegan y dicen Hagi, por lo menos van a obtener una sonrisa a cambio. Entonces aprendan por lo menos esto como algo
obligatorio a todos los 35 que quedan conectados, aprendan a decir Jadi, Jadi. Así es, hola nada más. Tiene que ver con Jadi, que es el sol, con despertarse. Es muy bonito, Jadi. Así se dice hola en general en la variante de Santiago. En la variante de San Ildefonso se dice de con, y es un poco más complejo porque depende de la hora del día. Pero si dicen Jadi, les va a ir bien, van a ver, digan Jadi, y a partir de eso van a aprender muchísimas cosas en la vida. Jadi es la puerta del aprendizaje. Y también, pues recordar que hay otras palabras que se han popularizado últimamente gracias al capitalismo, como la muñeca inflable que se hizo el gobernador para ganar dinero y apropiarse de una cultura que no es la suya, y a la cual le puso de cualquier cantidad de maneras, y le pusieron lele, que en realidad se pronuncia lele, y que quiere decir bebé. O sea que lo que está vendiendo el gobernador es la imagen de un bebé. Pero bueno, y aparte lo escribieron mal y se quieren apropiar de la marca y es un desastre. Pero es otra de las palabras que están por ahí viajando. Pero aprendan Jadi, y pues para decir gracias, una de las palabras más hermosas de la lengua es Kamodi, y tiene que ver con Kam, que es Dios, o el espíritu, o todo lo que existe, pues Kam, y Modi, que es amar. Entonces, como para agradecer dices Dios te ama. Es bellísimo. Es una lengua que tiene mucho de esto. Entonces digan Jadi y Kamodi y van a ser felices, van a ver, ¿verdad? Muchas gracias. Tal vez una última pregunta, o si, no sé si Frédéric quiere añadir algo. Algo es exactamente lo que dices, Diego, y todos, ¿no? Que la lengua es una otra manera, cada lengua tiene su manera de ver el mundo. Y entonces tengo un sueño, ¿no? Que en cada país donde hay la colonización, que todo el mundo aprende al menos unos de las lenguas indígenas, de las lenguas de los primeros pueblos que viven acá, ahí, y no, que en todo el mundo que la gente aprende 5 lenguas, ¿no? O 4 lenguas, ¿no? Pero no inglés, no español, no lenguas de la colonización, pero lenguas de la gente que fueron acá, ahí, antes. Pero porque cuando vas en un país, si no aprendes la lengua, ¿por qué vas en un país, no? Y si vives en un país donde hay, antes de tu venue, ¿cómo se dice? Avant d'arriver dans le pays. Antes de llegar al país, ¿sí? Antes de la llegada, sí, la llegada. Antes de la llegada, si hay gente que vive ahí, hay que aprender la cosmovisión, hay que aprender cómo se dicen las cosas para entender el país, ¿no? Porque no puedes entender el país en tu lengua, es imposible. Tú puedes entender el país donde vas, donde vives, con su lengua y con la lengua de la gente que vive ahí. Eso. Sí. Kamodi Estela, Muchísimas gracias. Es una parte de respuesta a lo que nos pregunta Joatam, que nos dice, que nos pregunta qué acciones diarias podemos hacer para contribuir a la preservación de las lenguas indígenas. Puede ser una parte de respuesta, aprenderlas, por supuesto. No sé si quieren tal vez compartir algo para terminar, porque ya casi tenemos 1 hora y media y creo que podríamos continuar con este tema todo el día. Es muy interesante y por supuesto nosotros estamos muy, muy orgullosos poder darles la palabra, darles espacios, porque para nosotros también como alianza la interculturalidad entre la alianza y esta escuela de francés se debe hacer con todas las culturas del país de aquí, con todas las lenguas y como una dimensión multicultural que defendemos en nuestra institución, y por eso es muy, muy importante poder abrir
estos espacios de diálogos, de debates, y vamos a seguir, por supuesto, con otras actividades, otras posibilidades de poder defender, de poder visibilizar todas las culturas en esta dimensión justamente de intercultural entre lo que podemos ofrecer nosotros como escuela de lengua, centro cultural, a partir de un punto de vista francófono, pero para intentar trabajar juntos, intentar dialogar, porque es lo que tenemos que hacer, defender la cultura de un punto de vista multicultural. Solo si quieren decir algo para terminar y para agradecer a toda la gente que nos acompañó. No sé, ¿quién quiere tomar la palabra para terminar? Yo solamente decirles que tenemos una gran responsabilidad de vivir diario con todo, con toda la esencia de la palabra, recuperar la palabra antigua es muy importante en la lengua indígena que sea. Decirles que estoy muy orgullosa de que gente como ustedes, gente valiente en resistencia en mi pueblo, seguimos existiendo y seguiremos existiendo en la medida en que nos respetemos y nos protejamos. Muchas gracias, Hamodi. Bueno, pues desde Cultura Comunitaria Arzán, Dunti de Hamodi, Hamodi Estela, Frederick, Selene, Shiri Hamodi Enedina, que salió, pero yo creo que por allá está, y a todos los que estaban escuchando también Shiri Hamodi, y a Ian especialmente, merci beaucoup, por la amistad de la alianza, y por la alianza, ¿no? El camino que estamos haciendo juntos, nosotros aquí seguiremos, ¿no?, disponibles para todos los regalos que nos ofrecen y en lo que podamos colaborar. Para mí es muy valioso que la Alianza Francesa de Querétaro tenga esta vocación y me parece que representa los mejores valores de la cultura francesa, que a pesar de la misma historia que tengan de colonialismo con muchos otros países, también han podido ser en ocasiones para las ideas, un puente para el humanismo, y creo que en un momento difícil para Francia, el trabajo que haces tú y que hace tu equipo en la Alianza Francesa de Querétaro representa lo mejor de esa historia, ¿no? Y los valores que pueden sacar adelante a toda la francofonía, como dicen, ¿no? Y creo que en la medida que esa francofonía ayuda a tender puentes entre pueblos indígenas, ojalá que al terminar la pandemia podamos hacer ese puente con los poetas autóctonos de Quebec, etcétera. En esa medida, pues, nos recuerdan lo mejor de lo que queremos, lo que amamos de Francia, ¿no? Y pues muchas gracias a ti y gracias a toda la nación ñaño. Y pues lo que preguntaban, ¿qué podemos hacer diario? Tenemos que ser militantes de la lengua indígena, ¿no? Vivimos en un territorio, tenemos una responsabilidad ancestral con la ánima que están aquí todavía presentes y que viven en estos cerros, que viven en estos ríos. Y en un momento en que los pueblos indígenas están siendo atacados, mantenernos como espectadores neutrales es tomar el lado del opresor. Entonces, ¿qué podemos hacer diario? Tomar el lado de los indígenas y ser activistas y ser militantes, tomar partido, porque sentarnos cómodamente a ver cómo desaparecen las lenguas es estar tomando el lado del opresor. Tenemos que tomar el otro lado, tenemos que aprender la lengua, tenemos, por respeto a esta tierra, que saber decir Jadi cada vez que salgamos a la calle y saludar Jadi a los indígenas, saludar Jadi a los no indígenas también, hasta que se acostumbren a que esta es la lengua, ¿no? Hamodi. Gracias.
Selene, Frederic. No sé si me escuchan. Diego dice todo, ¿no? Sí, Diego estará si no podemos terminar en estas palabras y en esta idea que la lengua debe servir como un vínculo entre todos nosotros. Y Sí, la les lengua quiero indígena. agradecer mucho todos, el público, pero por supuesto los ponentes. Un saludo, un abrazo a Enedina, que creo que nos quito por cuestión de conexión, y creo que vamos a usar la próxima vez otra plataforma para que sea más fácil, que nos escuchamos más bien, pero realmente les invito a ver de nuevo la conferencia a partir de mañana en las redes sociales de la Alianza Francesa, a compartir, por supuesto, este video y vamos a seguir con todos estos proyectos. Frédéric va a regresar aquí para seguir su trabajo y vamos a continuar todas nuestras colaboraciones con la UAC, por supuesto, con el Centro ARSA, por supuesto, también. Tenemos un montón de proyectos, solo esperamos que la situación sanitaria se mejore, pero seguiremos con todos estos proyectos interculturales y realmente muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias Estela por tus palabras muy fuertes, muy importantes también. Gracias a todos, les invito a seguirnos y terminemos aquí. Un abrazo a todos. Saludos.